Buenos días, profe. Bien, Buenos días. ok. Bueno, la idea es utilizar este sábado, horas de consulta, a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 7 de la noche. Algunos no podrán todas las horas, otros sí. Ok. Y empezar a hacer entonces ejercicios ya sobre el tema de este primer predio, que ya lo estoy fijando para el lunes 25 de enero. ¿Ok? El lunes 25 de enero. Nosotros entramos el jueves, después de vacaciones, el jueves 14 de enero. ¿Sí? Entonces no es el lunes, sino el lunes siguiente. No es el próximo. El lunes próximo ese es 18. Entonces el 25. ¿Listo? Podremos hacerlo a la misma hora del quiz. No haya ningún problema, de 8 a 10 de la noche. Y entonces ese es el día para el plazo para entregar el primer taller. ¿Ok? Hasta las 12 de la noche de ese día. ¿Ok? Entren a el modo. Allá dentro de los previos resueltos, hay algunos puntos del taller. ¿Ok? Algunos puntos del taller ya están ahí resueltos en el modo, en algunos previos anteriores. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿dónde íbamos, por favor? Profe, creo que quedamos en lo de excitación compleja. Empezamos ahí, habíamos empezado. Ya habíamos avanzado un poquito, creo. Ok. Listo. Es decir, profesor, quedamos en la parte en la que usted definía pues, la frecuencia compleja y decía, pues, bueno, estableció la ecuación del dominio complejo. Llegamos a S igual a sigma más J omega. ¿O no? Sí, señor, un poquitico después. Ok. Bueno. Entonces partíamos de la excitación compleja, B de T igual a B sub M E a la sigma T coseno de omega T más teta volts.
una excitación de tensión. ¿Ok? Y haciendo la transformación, llegamos a la expresión B de S. ¿Ok? Igual a el fasor senoidal. ¿Ve? A la ST. Volts, donde el fasor senoidal B está dado por B sub M teta. ¿Ok? Y S igual a sigma más J omega. ¿En qué? En 1 sobre segundo. ¿Ok? Por eso es que se llama frecuencia. 1 sobre segundo. Y como es un número complejo, se llama la frecuencia compleja. La frecuencia compleja. Ok, y eso entonces nos da para entrar a un nuevo plano. El plano de quién? De la frecuencia compleja, que va a quedar J omega y sigma. Y sigma. Entonces, aquí vamos a tener, esta es la frecuencia compleja. Un valor de sigma que acá es que este valor de sigma que es negativo y este valor de quién? De J omega. Pero como los complejos siempre van apareados, ok, tenemos el otro, el complejo que conjugado. Menos J omega y el S conjugado. Ponemos un asterisco. S conjugado. ¿Ok? Bien. La S conjugado sigma menos J omega. Bueno, creo que hasta ahí hayamos llegado. ¿Cierto? Jóvenes. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, con base en la excitación senoidal, ok, bueno, entonces, ¿que esto era qué? Esto era la amplitud, ¿no? Ok, la amplitud. Y su gráfica está dada ahí, ok, en el libro, en la página, ok, está muy bien graficada ahí, en la página 85, ok, es una excitación senoidal amortiguada, ok, porque a medida que transcurre el tiempo con el límite de epsilon de sigma t, cuando sigma es negativo y tiende a infinito, t tiende a infinito, eso límite va a dar 0. Bueno, rápidamente entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajar con 4 fuentes de excitación. ¿Ok? Con 4 fuentes de excitación acorde con esta expresión. Bien. Entonces, primero, decimos S igual a 0.
S igual a 0. Pero como S es igual a sigma más J omega, eso implica que sigma es 0, en cambio omega también es 0. Entonces, en el plano de la S, ¿qué significa eso? Pues sencillamente el punto ¿qué? El punto origen. El punto origen, ¿cierto? El 0. Del plano de la S. Sigma 0, omega 0. Pero si vamos a tomar acá que sigma es 0, ok, E a la 0 es 1 y omega es 0, entonces vamos a tener que B de T, ¿a qué va a ser igual? A B sub M, E a la 0, ok, B sub M, E a la 0. ¿Coseno de cuánto? Esto es 0, coseno de teta. Ok, entonces vamos a decir que B de T igual a B sub M, coseno de teta. Ok, B sub M coseno de teta. Pero B sub M es una magnitud y el coseno es un valor real también. Entonces lo podemos tomar igual a una constante K, un valor real. Ok, y su gráfica en el dominio del tiempo, ¿qué nos da? Un valor constante K. Ok, entonces esto nos va a dar esto. Un valor constante K. Pero también nos podría dar que, si este es el origen, un valor de quién? De menos K, ¿cierto? Ok. Bueno, ya no K, sino menos K. De todas maneras, es una función constante o continua. ¿Por qué yo pongo más y pongo menos? Porque si teta está en el primer cuadrante, el coseno es positivo y entonces esto es positivo. Pero si está en el segundo cuadrante, teta del ángulo, 120 grados, por ejemplo, ok, entonces esto es negativo. Entonces nos va a dar el valor de esa constante, nos puede dar positivo o nos puede dar negativo. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? Ok, ¿cuál es la conclusión acá? Que con S igual 0, la excitación es continua o constante. Continua o constante. Ok, primera conclusión. Con S igual 0, la excitación es continua o constante. Continua o constante. Todo lo que vimos en el primer capítulo es con excitación continua. Fuente de excitación de tantos volts continua o de tantos amperes también fuente continua. ¿Ok? Entonces, en el dominio de la frecuencia compleja S podemos meter entonces fuentes continuas. No es sino aplicar que S es igual a 0. ¿Ok? Bueno. La segunda entonces es S igual a ¿quién?
a J omega. S igual a J omega. S igual a J omega. Entonces quiere decir que sigma es que es 0. Quiere decir que sigma es 0. Y entonces vamos a tener en el plano de la S, vamos a tener esto. S. Ok, S igual a J omega. Pero también podemos tomar su conjugado. Ok, S igual, S conjugado igual a menos J omega. Ok. Menos J omega. Entonces, de una vez vayan viendo que la frecuencia compleja conjugada también juega. ¿Ok? También juega. Entonces, si sigma es 0, ¿qué vamos a tener? A, B, T. Vamos a tener B de T igual a B sub M coseno de omega T más teta. Coseno de omega T más teta. Tenemos una excitación senoidal. ¿Ok? Excitación senoidal. ¿Ok? Que la tenemos acá en la página 86. ¿Ok? Bien. Como del fasor senoidal, el rojo, ecuación 221, B igual a B sub M teta, girando a una velocidad angular omega, se desarrolla la función senoidal, ¿no? Ahí está, el fasor senoidal en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Bueno, y en el dominio del tiempo. ¿Ok? Entonces, segundo, con S igual a J omega, con S igual a J omega, la excitación es senoidal. Senoidal. Bueno, la mayoría de los textos gringos, cuando hablan de los fasores, solamente trabajan con la senoidal para S igual a J omega. Bueno, todo eso está en el texto. Vamos aquí abreviando. Ok. Tomando con base en esta. Tercero, S igual a sigma, pero sigma ¿qué? Negativo. Sigma menor que 0. Sigma negativo. Entonces quiere decir que omega es 0. Y si omega es 0, entonces ¿qué vamos a tener? En el plano de la S, J omega sigma, tenemos esto. S igual a sigma. Esta es nuestra frecuencia compleja. Un valor de sigma negativo. Negativo. ¿Listo? Ok. Entonces, omega 0. Entonces nos queda B sub M. Entonces B de T
¿Cómo nos va a dar? Nos va a dar B sub M. Coseno de teta. Coseno de teta por E a la sigma t. Pero este lo habíamos llamado K. Entonces es K por E a la sigma t. K por E a la sigma t. Esto lo habíamos llamado una constante K, positiva o negativa. Ok, en el caso de T positiva, entonces el B de T nos va a dar esto. T, B de T. Entonces para T igual 0, tenemos para T igual 0. Bueno, tenemos B de T. Un valor de quién? De K. Si T es igual a 0, E a la 0 es 1, nos queda acá. Ok. Y entonces la curva va a ser esta. Una exponencial decreciente o amortiguada. A medida que T tiende a infinito, E a la sigma T, siendo sigma negativo, tiende a 0. ¿Ok? Entonces decimos tercero con S igual a quién? A sigma. Sigma negativo. Sigma negativo. ¿Ok? Sigma negativo. Entonces la excitación es exponencial decreciente, disminuye, decreciente o amortiguada. Bueno, o amortiguada. Con sigma negativo, es igual sigma negativo, la exponencial es decreciente o amortiguada. Bueno, cuarto, es igual a sigma más j omega. Sigma más j omega con sigma negativo. Ok, o sea, esta, con sigma negativo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Lo que no habíamos visto anteriormente. El dominio es igual a sigma más j omega, sigma negativo. Entonces, en el plano de la S, j omega sigma nos dan S. O aquí la S que conjugar, cualquiera de las dos. La S o la S que conjugar. Bueno, ¿y qué nos da B de T? Todo nos da B de T igual a esta expresión, ¿cierto? B de T. Ok. B de T nos da B sub M E a la sigma T coseno de omega T más teta. Ok. Y decimos el cuarto esto es con, ¿no? Con S igual a sigma más J omega. Sigma que negativo. Ok. La excitación es
senoidal amortiguada. La excitación es senoidal amortiguada. ¿Ok? Esas son las 4 con las cuales vamos a trabajar. Pero miremos. La senoidal amortiguada. ¿Ok? Nos vamos a la página 90. Excitación senoidal amortiguada. El sistema es estable. El sistema es el sistema eléctrico en general. Es estable. Porque el sigma es negativo. Quiere decir que solamente vamos a considerar el segundo y el tercer cuadrante, incluyendo el eje vertical. Pero para nada el primero y el cuarto cuadrante. El primero y el cuarto cuadrante. ¿Ok? Donde sigma es positivo. Y sigma es positivo y a la sigma t tiende a infinito. ¿Ok? Entonces le damos acá. Cuando S igual a sigma más J omega con sigma negativo, ¿ok? La representación en el plano S, en el plano de la S, es un vector. ¿Ok? Es un vector. Uy, cuidado aquí la expresión. Esto es un vector ubicado en el segundo o tercer cuadrante que conforman el semiplano, la mitad del plano, el semiplano para el cual todo el sistema eléctrico es estable, tal como se muestra en esta figura. ¿Ok? ¿Por qué digo que es vector? Pues es un vector en el plano S. ¿Y qué es lo que tiene un vector? Una magnitud y una dirección. Y eso es lo que tiene un fasor. Una magnitud y una dirección. ¿Ok? Bueno. Nos da la misma ecuación 218, o sea, esta, pero con sigma negativo. Para la representación gráfica, utilizamos un fasor rotatorio, que es un número complejo con la magnitud y el argumento. El argumento es el ángulo teta, dependiendo del tiempo. A medida que aumenta el tiempo, el fasor varía exponencialmente en magnitud y rota en dirección antihoraria, en dirección contraria a las manecillas del reloj, sobre su plano complejo y a una velocidad angular omega radianes por segundo. Y eso lo vemos acá en la página 91. Excitación senoidal amortiguada. Tenemos el fasor que es B, el B senoidal, B sub M teta. De esta amplitud B sub M, el ángulo teta roto, girando el ángulo teta en el sentido contrario a la manecilla del reloj, o sea, para un ángulo teta positivo. ¿Ok? ¿Y cómo tenemos la S? Mire, la S la tenemos arriba, después de la flecha. ¿Ok? Está en verde. Entonces, a la izquierda es sigma y hacia arriba es omega. Entonces, sigma más J omega, sigma negativo. ¿Ok? Sigma negativo. Como sigma es negativo, la variación exponencial de la magnitud es en forma decreciente y se obtiene en el dominio del tiempo una senoidal decreciente o amortiguada.
El fasor rotatorio y la excitación en el dominio del tiempo se muestran en la figura 2.23. A medida que transcurre el tiempo, ok, y girando a una velocidad angular omega, la magnitud cada vez va disminuyendo, o sea, se va enroscando como en forma de caracol, ok. Y entonces las magnitudes ya en el dominio del tiempo, las crestas cada vez van ¿qué? Disminuyendo, ok. Cada vez van disminuyendo, ok. Aquí la correspondencia de la ecuación de la gráfica roja sobre el eje vertical corresponde al máximo de la cresta, al segundo. ¿Ok? Sobre el eje horizontal corresponde a 0 y sobre el eje vertical negativo la cresta de acá, y cada vez va disminuyendo. Esa es la forma como se construye la senoidal amortiguada. Ok, entonces aquí mencioné 4, pero son 6. Y hay 2 que no juegan con nosotros. ¿Cómo cuáles? Como página 89, a la mitad de la página, excitación exponencial creciente o no amortiguada. S igual a sigma, pero sigma positivo. Entonces, la gráfica nos da en la figura 20, S igual a sigma, que nos cabe entonces en el semiplano de la derecha. Y también nos va a quedar K por E a la sigma T, pero con sigma positivo. Y su gráfica se ve en la página 90, la figura 221, que a medida que aumenta el tiempo, la función exponencial crece y crece y crece indefinidamente. ¿Ok? Indefinidamente. Entonces no podemos tomar una fuente. Todos esto estamos hablando de fuentes de excitación. Fuentes de excitación. ¿Ok? ¿Listo? No podemos tomar una fuente de excitación que no se pueda ¿qué? Controlar. ¿Ok? Porque la respuesta tampoco se podrá ¿qué? Controlar. La respuesta. Entonces lo observamos acá en la figura 21. Ok. Ese es un crecimiento exponencial. ¿Entiendo? Con sigma positivo. Esa no va con nosotros. Esa sería la quinta. Y la sexta, que tampoco va, está en la página 91 y eso se llama excitación senoidal no amortiguada. ¿Ok? S igual a sigma más J omega. ¿Ok? Pero con sigma positivo. La representación en el plano nos da entonces la S y la S conjugada en el semiplano de la derecha. ¿Ok? Entonces utilizamos el fasor rotatorio del caso anterior, pero como sigma es positivo, la variación exponencial de la magnitud es en forma creciente y la representación en el dominio del tiempo es una senoidal con amplitud creciente o no amortiguada. El fasor rotatorio y la excitación en el dominio del tiempo se muestran en la figura siguiente, página 92, en la figura 2.25. Esa no va con nosotros. Ok, aquí tenemos el fasor rojo, el senoidal B de magnitud S sub M y ángulo teta. Ahí se le aplica la frecuencia compleja S, pero la sigma va a la derecha y J omega. Y a medida que va aumentando esto con el tiempo y a una velocidad angular omega, entonces eso hace que cada vez aumente la cresta y tenemos una senoidal no amortiguada.
una senoidal no amortiguada. ¿Ok? Bueno. Los que vieron ecuaciones diferenciales o la están viendo, ya vieron la ecuación diferencial general de orden n igual a f de t. ¿Pero qué es f de t? Ah, f de t es una constante. F de t es una exponencial. O f de t es una senoidal. Ahí se consideran en ese caso los 6 casos. Bien, los 6 casos. Pero como en matemáticas le metemos cualquier cosa. Pero cuando vamos a interpretar esa matemática desde el punto de vista de una definición, de una función de excitación y una función de respuesta, entonces tenemos que, bajo la condición de que el sigma tiene que ser que negativo, eliminamos las dos opciones. Pues allá en matemática le meten las 6, ¿ok? Todas las 6. Bien, acá yo hice mucho tiempo ecuaciones diferenciales. Hace muchísimos años. Bueno, ok, entonces esta es la clave. Pero, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos esto? Nos atrevimos a mencionar la palabra vector, ¿ok? Cuando hacíamos alusión a que a la frecuencia compleja como un vector, ¿ok? Pero en el plano de la frecuencia compleja es en un plano complejo. Aquí tenemos en la página 92 algo muy interesante. La nota que tenemos ahí, nota y en negrilla, nota y en negrilla. Los fasores se suman y restan en el plano complejo como lo hacen los vectores en el plano real. Como lo hacen los vectores en el plano real. Un vector que tiene magnitud y dirección. Y un fasor que tiene magnitud y dirección. Pero es un número complejo rotatorio. ¿Ok? Entonces, la parte matemática, como trabajamos los fasores, ¿ok? O gráfica, lo podemos plantear de la misma forma como se trabajan los vectores en el plano real. ¿Ok? Repasemos, pero rápido, esto de los vectores en el plano real. ¿Ok? Entonces, plano real, Y y X. ¿Ok? X que pertenece a los reales, ok, y Y que pertenece a los reales, ok, al conjunto de los números reales. Y aquí tenemos el origen del sistema cartesiano. X y Y, ese es el plano real. Ok, entonces, ¿qué hacíamos con los vectores? ¿Cierto? Esto es un vector. Voy a llamarlo vector A, con cachuchita. Vector A. Esto es otro vector. Ok. Voy a llamarlo vector B. Y esto es otro vector. Voy a llamarlo el vector C. Okay. Bueno. Entonces, tienen magnitud y tienen dirección. Son líneas
¿Ok? Son rectas, porque esa es la distancia entre un punto inicial y un punto final. Esa distancia es una magnitud, es parte de un segmento de recta. ¿Ok? Otro segmento de recta, otro segmento de recta. Pero tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? Ah, si le colocamos acá una paralela al eje que, al eje horizontal, aquí nos daría que el ángulo, ¿cierto? Ok. El ángulo teta. Y esa es la pendiente de esa recta, está por la tangente del ángulo teta. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces ese es un vector. Pero vamos a sumar los vectores. Vamos a sumar los vectores. Supongo que esta parte la vieron o en trigonometría, en matemáticas de sexto, de 11 grado o de décimo, o en, ¿cómo se llama eso? Álgebra lineal 1 o álgebra lineal 2. Creo que álgebra lineal 1, ¿cierto? ¿Vieron vectores? Álgebra lineal 1. ¿Qué me dicen? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo se suman los vectores en el plano real? Se suman los vectores que son vectores posición. ¿Qué es un vector posición? A ver, ¿qué es un vector posición? Que parte del origen. ¿Cómo? Que parte desde el origen. Que el punto inicial es el origen del sistema de coordenadas cartesianas. ¿Correcto? Entonces, miren la propiedad, no sé si la vieron o no la vieron, y es que cualquier vector, bueno, entonces podemos trazar aquí lo que se llama, por una regla, pero no tengo regla acá, aquí toca manopla. Supóngase que esta es la línea de acción de este vector, o sea, la recta. ¿Ok? La recta. La podemos trazar con una regla bien larga. ¿Ok? Uy, es que eso está como muy torcido. Bueno, aquí es como a pulso. ¿Ok? Entonces, una de las propiedades de los vectores es que los podemos desplazar a lo largo de su línea de acción. ¿Ok? A lo largo de su línea de acción. Entonces, ese vector A lo puedo poner aquí. ¿Ok? O lo puedo poner aquí. ¿Ok? A lo largo de su línea de acción. Lo único es que hay que, lo único que hay que considerar es que tiene que tener la misma magnitud. ¿Ok? Tener la misma magnitud. ¿Ok? La misma magnitud, la misma magnitud. Bien. 1, 2, otra propiedad. Entonces podemos pasar una recta paralela a la recta que, en la cual está montada el vector A. ¿Ok? Entonces, una paralela a esta. Bueno, vamos a echar aquí una paralela. Pero que pase por quién? Por el origen. Ok, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Me estoy sirviendo de que la paralela está igual que distancia, ¿cierto? Más o menos, a igual distancia. Entonces digamos que esta recta es paralela a la anterior. Y las propiedades de las rectas paralelas. ¿Cuál es la propiedad de dos rectas paralelas? Es que
La propiedad fundamental de dos rectas paralelas. Bueno. ¿Que Díganme. nunca se cruzan? ¿Nunca se cortan? No, señor. Sí, nunca se crucen. Pero hay una propiedad fundamental. Que su pendiente es igual. Sus pendientes son iguales. Correcto. Entonces, esta quiere decir que la inclinación, la dirección de este vector es la misma si lo colocamos sobre este otro. Entonces yo lo que hago es desplazar el vector a lo largo de una línea paralela. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar aquí el vector A. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Ya este vector A y este vector A y este vector A es el mismo. Tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección porque están montados sobre líneas rectas paralelas de igual pendiente. Entonces, ya montada ahí, ¿puedo borrar acá? Ok. Listo. Y entonces la desplazo a lo largo de su línea de acción hasta que el origen coincida con el origen del sistema cartesiano. Y entonces digo, este es nuestro vector A. ¿Listo? Ok. Entonces, ya con eso, digo, ese es un vector posición. Ok, es un vector posición. Lo mismo hago con el vector B. Ok, lo mismo hago con el vector B, la misma, ¿cierto? Y con paralelas, ok, si esta es la línea de acción del vector B, una paralela a esta y que pasen por quién, por el origen, podría ser esta, más o menos, la distancia acá, la distancia allá arriba, más o menos. ¿Listo? Y trasladamos este vector B acá y decimos, bueno, y ahora tengo mi vector posición. Ok, mi vector posición. Listo, entonces ya ahora tengo los dos vectores como vectores posición. Ok, como vectores posición. Y utilizo lo que se llama la regla del paralelogramo. Ok, entonces buscamos el paralelogramo. Paralela a esta. Paralela a esta. Y aquí no vamos a tener que la diagonal de ese paralelogramo es la suma de los dos vectores. A más B. Ok, A más B. Pero si este es el vector B hacia arriba, ok, en dirección contraria, tendríamos que menos B, ¿cierto? En dirección contraria a la otra, tendríamos menos B y haciendo acá el paralelogramo, la diagonal nos daría esto. Ok, y aquí tendríamos A menos B, ¿cierto? A menos B. Muy bien. Estas son las cosas que podemos hacer. Listo. La otra. Ok. La otra es el cierre del polígono. Ok. La otra es el cierre del polígono. Bien.
Entonces, para el cierre del polígono, vamos a sumar los tres vectores. A, B y C. A, B y C, no con 2, sino con 3. Bueno. Entonces, tengo el vector A. Ahora, paralelo a B, que va a ser esta, acá, B. Ok, entonces este es el B. Paralelo a este, entonces lo borro. Ok. Ok. Y luego tenemos el vector C. Y entonces este para acá. Y entonces este es el vector C. Y tenemos la suma por lo que se llama el cierre del polígono. Cola, cabeza, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Y el cierre de los polígonos, el cierre nos va a dar desde el origen el vector posición hacia la cabeza del vector C. Ok, hacia acá. Y ahí tendríamos la suma de los tres vectores A más B más C. ¿Correcto? Bueno, todo eso que hacemos en los vectores, lo podemos hacer con los fasores, pero en el plano que complejo. Entonces yo digo acá, eje real, ok, y eje ¿qué? Eje imaginario. Eje real y eje imaginario. Ok. Y ahí podríamos tener fasores. Ok. Fasores con B sub 1. Ok. Un fasor B sub 1, un fasor B sub 2, un fasor B sub 3, etcétera, de tensiones. Ok. Y podemos o tranquilamente B1 más B2 más B3, pero como son complejos, lo expresamos en la forma angular o cartesiana y tenemos la parte real más la parte real más la parte real más J, la parte imaginaria del uno más la parte imaginaria del otro más la parte imaginaria del otro. Ok, bueno, gráficamente también lo podemos hacer. Vamos a tener más adelante esto con fasores. Bueno, ok, entonces la parte matemática para los fasores está ya. Lo mismo que la de los vectores que hacen los vectores en el plano real. Bueno, ya tenemos una fuente de excitación. Ok, entonces vamos a plantear este siguiente circuito sencillo. Aquí leemos una fuente de excitación. Ok, aquí una serie, un elemento de circuito, una red, o como quieran llamarlo. Acá vamos a tener una fuente de excitación y vamos a tener una intensidad de corriente como respuesta. Ok, como respuesta. ¿Listo? Entonces, si la fuente de excitación es una senoidal amortiguada, B sub M E a la sigma T coseno de omega T más teta volts, es de esperar que la respuesta de corriente sea de la misma forma o de la misma naturaleza de la fuente de excitación. Entonces, es de esperar que tengamos una respuesta de intensidad de corriente y de T que sea también una
senoidal amortiguada. Como este es un valor máximo para la tensión, aquí hablamos de un valor máximo para la intensidad de corriente. Y sube. Ok, E a la sigma T coseno de omega T más phi que amperes. Ok, coseno de omega T más phi amperes. ¿Listo? Esto más adelante lo concreto con lo que yo llamo el teorema de las uvas. El teorema de las uvas. Profesor, disculpe, se está saliendo mucho del rango del micrófono. Ah, sí. Ok, me fui por acá. Ok, ahora sí. El teorema de las uvas, donde planteo que si se siembran uvas, se cosechan uvas. No se cosechan manzanas, ni peras, ni mandarinas. Ok, de tal manera que si la excitación es continua, la respuesta es continua. Si la excitación es senoidal a una determinada frecuencia, la excitación, la respuesta también es senoidal y de la misma frecuencia. Si la excitación es una exponencial amortiguada con un determinado factor de amortiguamiento del amor, el sigma, entonces la respuesta también es una exponencial amortiguada con el mismo factor del amortiguamiento. Y si la excitación es una senoidal amortiguada a una frecuencia, con una frecuencia determinada y un factor de amortiguamiento, la respuesta va a ser también una senoidal amortiguada con la misma frecuencia y con el mismo factor de amortiguamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí haciendo aquí ¿qué hicimos? Aquí hicimos las transformaciones, ¿ok? Para llegar al dominio de la frecuencia compleja S y decir B de S, ¿ok? Es igual al fasor rojo, voy a colocarlo con este, por E a la ST. ¿Ok? Siendo nuestro fasor senoidal, esta es la magnitud B sub M y el ángulo o el argumento θ. Y todo esto es para S igual a sigma más J omega. ¿Listo? Esto lo hicimos para la fuente de excitación de tensión. Lo mismo podremos hacer para la fuente no, para la respuesta de corriente. Entonces la vamos a llamar IDS. IDS. ¿Ok? Bueno. Igual al fasor senoidal de corriente y rojo por E a la ST. ¿Ok? Por E a la ST. Donde el fasor senoidal de corriente I es igual a I sub M y el ángulo phi. Pero ambas juegan con la misma frecuencia completa. ¿Cierto? ¿Dónde está? Aquí está el sigma y aquí está la omega. Aquí está el sigma
y aquí está el omega. ¿Listo? Bien, entonces podemos plazar la respuesta de corriente en el dominio de la frecuencia compleja S. ¿Ok? ¿En qué se diferencian? ¿Ok? El argumento. Aquí el argumento es teta y allá el argumento es phi. Más adelante veremos cuál es la condición para que las dos argumentos sean iguales, para que teta sea igual a phi o phi igual a teta. Por el momento, dejémoslo así, diferentes. ¿En qué se diferencia? En sus magnitudes. La magnitud aquí es B sub M volts y aquí la magnitud es I sub M amperes. Pero si aquí tenemos, por ejemplo, 100 volts, no quiere decir que vamos a tener una magnitud I sub M de 100 amperes. No, señor. ¿Ok? No, señor. Bien. Ok, vamos a tener una magnitud I sub M. Pero las magnitudes en general van a, bueno, sí, casi todas van a ser diferentes. ¿Ok? Bueno. Y los ángulos o argumentos van a ser, inicialmente lo planteamos diferente y luego veremos cómo es el caso cuando son iguales. Pero la frecuencia compleja es exactamente la misma. La misma. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia compleja S. Tenemos lo siguiente. Tenemos dos nuevas definiciones. Dos nuevas definiciones. La una, que se llama la impedancia. La impedancia. La impedancia es la relación entre la tensión y la corriente, pero en el dominio de la frecuencia compleja S, B de S y de S. Y a esto lo llamamos Z de S. ¿Ok? La impedancia Z, función de S, que también es un complejo, pero es un complejo quieto, que no se mueve, mientras que estos son complejos, los fasores son complejos, fasores son rotatorios, son complejos que van girando. ¿Ok? Bueno. Por eso los pintamos de verde, porque voy a tomar los fasores generales, el verde, que incluye el senoidal, que es el rojo. Ok, pero como estos son en volts y estos son amperes, entonces la impedancia está en ohm. Ok, está en ohm. Y aquí tenemos ya una nueva ley. ¿Y cómo la decimos? Ok. Esta, B de S igual a I de S por Z de S. ¿Ok? Y a eso es lo que lo llamamos la ley de ¿qué? La ley de Ohm. Pero en el dominio de la frecuencia compleja S.
la tensión B de S igual a la corriente I de S por la impedancia. Corriente en amperes, impedancia en ohm, la tensión en volts. Así es sencillo. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. La otra definición es lo que se llama la admitancia. La admitancia. ¿Ok? Donde aquí relacionamos es la corriente con la tensión. ¿Ok? La corriente I de S sobre B de S. Y a eso lo llamamos la admitancia. Es una Y mayúscula, una I de la yuca mayúscula. I de S. I de S igual a, perdón, la admitancia Y de S igual a la corriente sobre la tensión. ¿Ok? Bueno. Amperes sobre volts, por consiguiente, esto está dado en 1 sobre ohm o en mho. O en mho. Y aquí establecemos la otra ley de Ohm. Ya no es la versión clásica de tensión corriente, sino corriente en términos de quién? De la tensión. ¿Ok? Entonces decimos que la corriente es igual a la tensión por la admitancia. ¿Ok? Bueno, por la admitancia. Bien. Ok. Esa es la versión, la otra versión de la corriente en la ley de Ohm, corriente en términos de la tensión. En el dominio del tiempo, aquí le decimos es B de T igual a I de T por R en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo, aquí decimos I de T igual a B de T por ¿cuánto? Por G, por la conductancia G en mho, ¿correcto? Y esto es en el dominio de la frecuencia. Entonces, con todo eso, ok, vamos a ver que todo lo que vimos en el capítulo 1, en el dominio del tiempo, lo vamos a pasar en el dominio de la frecuencia, lo vamos a utilizar en el dominio de la frecuencia de una. No es sino cambiar de dominio del tiempo a la frecuencia. ¿Ok? Bueno. Pero, ¿qué necesitamos? Allá la relación tensión-corriente, que acá se expresa como una impedancia. ¿Ok? Y la recíproca se expresa como la admitancia. Bueno, algo que tienen que tener en cuenta es que esta y la otra, la impedancia y la admitancia, son recíprocas entre sí. ¿Ok? De tal manera que el producto de la impedancia por la admitancia es igual a ¿quién? A 1. Siempre. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Z por Y es igual a 1. ZB sobre I y la Y sobre B nos va a dar igual a 1. La impedancia es 1 sobre la admitancia y la admitancia es el recíproco. 1 sobre Z, la Y. Y Z igual a 1 sobre Y, recíproco.
¿Listo? Bueno. Entonces, veamos qué pasa en los elementos de circuito que ya vimos. La resistencia, la inductancia L de una bobina y la capacitancia C de un capacitor. ¿Qué pasa cuando le aplico? ¿Qué pasa para ellos en la relación tensión-corriente? Bueno, entonces vamos a decir acá, esto todo lo tenemos allá. ¿Ok? Yo quiero que le pongan cuidado a esta demostración. Está en el texto, pero yo insisto porque es clave. Ay, joder. Un momento. Bueno. Listo. Entonces, relación tensión-corriente. Tensión, corriente. Primero, en una resistencia. En una resistencia. ¿Ok? Entonces, en el dominio del tiempo, tenemos la resistencia. ¿Ok? La tensión y la respuesta de corriente. B de T y de T. ¿Y qué decimos? B de T, ok, igual a R por I de T. Nuestra clásica ley de Ohm en el dominio del tiempo. ¿Ok? En el dominio del tiempo. Bueno, veamos qué pasa en el dominio de la frecuencia compleja S. A esta fuente de excitación ya le hicimos la transformación en el dominio de la frecuencia compleja S. Y la llamamos B de S, mayúscula y con verde. Aquí sí voy a utilizar los colores bien. Verde. Igual, la resistencia. La resistencia es una constante. No varía en el tiempo. ¿Ok? Que como toda constante en matemáticas es compañía. Ahí está. Las constantes están ahí, no se pueden eliminar de un momento a otro, pero están ahí haciendo como dama de compañía. Y decimos la derivada de una constante por una función igual a la constante por la derivada de la función. Entonces la constante no trabaja, pero no se puede sacar. Siempre está ahí, permanece. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces ya vimos la transformación de la respuesta de corriente, la llamábamos I de S. I de S. ¿Listo?
y llegamos a lo que habíamos planteado en la ley de Ohm. B igual a R. Bueno, perdón, todavía no. R por I de S. ¿Y cuánto es la impedancia? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En el dominio, el circuito, en el dominio de la frecuencia compleja S, vamos a tener, ¿ok? Vamos a tener acá, más o menos, y aquí la corriente. Pero esta tensión es B de S y esta corriente es I de S. ¿Y qué tenemos acá? La resistencia R. Se produce aquí una caída de ¿qué? De tensión, ¿cierto? Más o menos. ¿Ok? Más o menos R por I de S igual a B de S. Y lo que tenemos acá es que bueno, ¿R en qué? En Ohm. Y decimos que la impedancia es la tensión sobre la corriente. Entonces, tenemos acá, dividimos acá, pasamos a dividir acá, y entonces decimos que B de S sobre I de S igual a ¿quién? A R. ¿En qué? En Ohm. Así es sencillo. Entonces ahora, en el dominio de la frecuencia, la impedancia es R. Así es. ¿Ok? Bueno, entonces observan el circuito en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Es el mismo. La R de acá se mantiene acá. ¿Ok? Lo único cambio es que aquí es B de T y aquí es B de S, que aquí es I de T y que aquí es I de S. Por el otro lado, la admitancia pues es el recíproco de ¿quién? De la impedancia. Entonces sería igual a 1 sobre ¿quién? Sobre R. ¿Eso sería qué? ¿La qué? La conductancia. ¿En qué? En mho. ¿Cierto? Ok. Entonces la admitancia es el recíproco de la impedancia, o sea, 1 sobre R. Pero 1 sobre R en el capítulo 1 vimos que la conductancia G en mho. Listo. Bueno. Eso en una resistencia. Segundo, en una bobina pura, no vamos a considerar la resistencia, solo la inductancia. ¿Ok? Solo la inductancia. Entonces tenemos acá esto. ¿En qué? La inductancia L de la bobina en henrys o milihenrys. Henrys o milihenrys. O microhenrys. Ok. Pero ¿qué tenemos acá? En el dominio del tiempo, la tensión y la intensidad de corriente. ¿Ok? B de T y I de T. Bueno. ¿Y cuál es la relación? Ya la vimos. B de T igual a L. Ok. B de T es igual a L por la derivada de la corriente. La derivada de I de T. Esta es la relación tensión-corriente en el dominio del tiempo. La L en henrys o microhenrys o milihenrys. Ok, si vamos a hacer la transformación en el dominio de la frecuencia compleja S, bueno, acá ya la hicimos y la llamamos ¿qué?
B de S. B de S. L. L es lo mismo que la resistencia. Es una constante. ¿Ok? Es una constante. Y las constantes no juegan. Ahí quedan quietas, quedan damas de compañía. ¿Ok? Bueno, por la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De la corriente. Pero la corriente I de T, si le hicimos la transformación y nos daba I de S. ¿Ok? I de S. Entonces tenemos L por la derivada de I de S con respecto al tiempo. ¿Ok? Pero ¿qué tenemos acá? Volvamos a escribir acá. B de S igual a L por la derivada con respecto al tiempo. Pero ya vimos que esa I era el fasor senoidal I por quién? Por E a la ST. ¿Ok? Por E a la ST. Ya tengo un término en tiempo para poder derivar en términos del tiempo. Porque entonces todos los demás se consideran que constantes. Este fasor y se considera para efectos de la derivada, de la primera derivada con respecto al tiempo, se considera como una constante. En cambio, la S también se considera como una constante. La variable única es T. Y aquí la derivada de E a la U es E a la U por U'. Entonces va a quedar igual a L. Ok. La constante la sacamos. Ok. La derivada de E a la U por la derivada de U'. La derivada con respecto al tiempo de S por T es igual a la constante que es S por la derivada de la función. La derivada de T con respecto a T que es la unidad. Bueno, entonces vamos a tener esta expresión ahora. Vamos a acomodarla y decimos B de S igual. Sacamos acá la S y la L. Y metemos acá, dentro de un corchete, lo que nos queda. Y por E a la ST. Pero I por E a la ST es igual al fasor general. Entonces nos va a quedar S por L por I de S. Bueno, S por L por I de S. Ok, entonces, vámonos por acá arriba. Vámonos por acá arriba. Entonces, volvamos a escribir acá arriba. B de S igual a S por L por I de S. Bueno. ¿Listo? Esta es la relación tensión-corriente. Pero ¿cuál es la impedancia? Z de S es B sobre I. B de S sobre I de S. ¿Y qué nos queda? A pasar a dividir acá, nos queda S por L. Pero eso es que en ohm, la impedancia S por L en ohm. ¿Ok? Por consiguiente, bueno, si esa es la impedancia, la admitancia es el recíproco. ¿Cuánto sería? 1 sobre ¿quién?
sobre S por L que en no, ¿cierto? La admitancia. Bueno, ¿y el circuito cómo nos quedaría? El circuito en el dominio de la frecuencia compleja S. Acá tenemos la tensión y acá tenemos la intensidad de corriente. B de S, I de S, B de S, I de S. Y la bobina se expresa como la impedancia S por L en ohm. Ojo, no se les vaya a olvidar el ohm, porque es una impedancia y la impedancia es en ohm. ¿Listo? Entonces ahí ven los dos circuitos. En el dominio del tiempo, la L en henrys o milihenrys, y en el dominio de la frecuencia compleja S, es S por L, la impedancia S por L en ohm. ¿Ok? Bueno. En ohm. ¿Qué vimos? ¿Cómo se comporta una bobina con excitación continua? Ya lo vimos. ¿Cómo se comporta? Pregunto. ¿Cómo se comporta una bobina con excitación continua? ¿Cómo un qué? ¿Como un cortocircuito? ¿Me pregunta o me responde? Le respondo. Ok, ¿y qué quiere decir el cortocircuito? ¿Se ponchó? ¿Qué quiere decir? Que por ahí el voltaje es cero. Ah, por ahí. Oiga, ¿y será que también es cierto por allá? ¿Por ahí o por allá? Voltaje cero. Ok, el voltaje es cero. Bien, y entonces, con excitación senoidal, ¿cuánto vale S? Lo acabamos de ver. ¿Cuánto vale S cuando la excitación es senoidal? Se escucharon otra vez. ¿Cuánto vale S cuando la excitación es senoidal? No me responde nadie. ¿No me escuchan? A ver. Está bien. ¿Cuánto vale S cuando la excitación es senoidal? Sigma más JW. No, señor. ¿Cuánto vale S cuando la excitación es senoidal no. Está mal hecha la pregunta. ¿Cuánto vale S? ¿Cuánto vale S cuando la excitación es continua? Perdón. Cuando la excitación es continua, ¿cuánto vale S? Cero. Cero. Correcto. Y cuando la excitación es continua, la bobina se comporta como un cortocircuito. Tensión cero. Y la tenemos acá. La tensión igual a S por L por I de S. Si S es cero, cero por cualquier cosa es cero. Y aquí la impedancia, ¿cuánto daría? Cero. Cero ohm. ¿Y qué es cero ohm? Un cortocircuito. ¿Listo? Entonces, fíjense la ventaja. Lo que hay que tener claro, pero bien claro, es que cuando la excitación es continua, S es igual a cero.
Y nos podemos olvidar por un instante. Sí, con excitación continua, la bobina se comporta como un circuito, como un cortocircuito, ¿cierto? Pero aquí, cuando S es cero, ahí nos da que una impedancia cero. Impedancia cero, cortocircuito, tensión cero. B igual a I por Z. Bueno. Pero fíjense lo siguiente, voy a hacer una distribución aquí como acá. Voy a colocar acá un corchete azul. ¿Listo? Y voy a colocar acá el mismo corchete azul. Pero voy a hacer, da lo mismo S por L que L por S, ¿cierto? Entonces voy a tomar acá igual a L S. ¿Listo? Bueno. ¿Ya la vieron? Da lo mismo S por L que L por S. Da lo mismo por delante, ¿eh? Que por detrás. El producto es conmutativo. Bien. Entonces, si nos fijamos acá, esta ecuación, y miremos en el dominio del tiempo, y miremos esta otra en el dominio de la frecuencia compleja S. ¿Qué observan? ¿Qué observan? ¿Qué observan? ¿Puedes repetir lo que hay que mirar? No lo entendí. Miren las dos ecuaciones. Están señaladas en verde, ¿no? ¿Ok? Sí. En el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. ¿Qué observan en esas dos ecuaciones? El uno está en el dominio del tiempo y el otro está en el dominio de la frecuencia. Que la derivada se convirtió como una multiplicación. ¿Una multiplicación por quién? Por la misma corriente, pero entonces en función de la frecuencia compleja. ¿Una multiplicación por quién? Por la S. Por la S. Ajá. Ajá. Entonces, la S, ¿qué significa la S en el dominio de la frecuencia compleja S? Significa el operador de la primera derivada. ¿Ok? S por I. Y aquí decimos el operador de la primera derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De I. Esta es I de T, amperes, en el dominio del tiempo. Esta es I de S, amperes, en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Eso es clave. Mientras que en el dominio del tiempo tenemos que hacer la derivada de la corriente. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia, en lugar de derivar, multiplicamos por la función, por la frecuencia compleja S. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Multiplicar por S o derivar en el dominio del tiempo? Escojan, ¿cierto? Escojan. Bueno, por el otro lado, acá, por acá, ¿cuánto? Por aquí. Voy a quedar acá esto.
¿Cuánto vale la intensidad de corriente? I de T. Ok. Ya la vimos. I de T es igual ¿a quién? A 1 sobre L. ¿De quién? De la integral la culebra, ¿de quién? De la tensión. B de T por diferencial del tiempo. Bueno. Voy a meter entonces el corchete rectangular. Ok, el corchete rectangular. Bien. Y voy a llamarlo a esta ecuación. Voy a poner aquí un sombrerillo de este color. I de T igual a 1 sobre L, corchete rectangular, de la integral del E de T por el diferencial del tiempo. ¿Listo? Si nos venimos por este otro lado, ok, acá, entonces, ¿cuánto vale I de S? ¿Cuánto vale I de S? I de S. La corriente. Igual, a B de S sobre L por S. Entonces vale 1 sobre L que multiplica a 1 sobre S. ¿Por quién? Por B de S. Por B de S. Cierro mi corchete azul. Ok. Listo. Y metámosle de fondo este. Ok. ¿Listo? Ahora miren estas dos. Esta y esta. Esta y esta. Esta y esta. Entre esta en el dominio del tiempo y esta en el dominio de la frecuencia compleja. Que la integral es como dividir sobre la frecuencia compleja. Ok. Entonces, eso es. Mientras en el dominio de la frecuencia compleja S, nosotros hacemos esto. 1 sobre ¿quién? 1 sobre S. Significa que en el dominio del tiempo es la culebra diferencial del tiempo. Tengo que colocar el diferencial del tiempo de T porque es una función del tiempo, ¿cierto? En las integrales, quien define el dominio de las integrales es el diferencial. ¿Sí o no? Diferencial del tiempo. Ok. Y esto es
Ok. ¿Quieren? Pongámosle color. A los punticos. ¿Listo? ¿Ya la ven? 1 sobre S de algo. Algo es el puntico. Los 3 puntos. En el dominio de la frecuencia significa la integral en el dominio del tiempo de esos punticos. Aquí es una función, en cambio allá la misma función. Y aquí se llama aquí se llama B de S y aquí se llama B de T. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿cómo? Es mucho más fácil trabajar en el dominio de la frecuencia compleja S. No es multiplicar por 1 sobre S a la función o lo que es lo mismo, dividir por S. Mientras que en el dominio del tiempo nos tenemos que resolver una integral. ¿Ok? Una integral. Y si la función es de la forma senoidal amortiguada con sigma y coseno, esa integral es inmamable porque es de la forma de que del producto de dos funciones y ese tiene que ser por partes, ¿correcto? Integral por partes. Bueno, entonces ahí ven la diferencia. El por qué vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia compleja S. ¿Ok? Bueno, llamo la atención. Bueno, pero por los resultados del quiz y cómo les parecieron las perlas. Una perla fue grandiosa, ¿cierto? ¿No les parecieron la perla esa? ¿Miraron o no? ¿Miraron? Circuitos 1, solución del quiz. ¿Miraron o no miraron? ¿Nadie me contesta? ¿No No, escuchan? señor. Yo no sabía que había la corrección. ¿Qué estar pendientes? Hay que estar pendientes. Bueno, pero fundamentalmente las 3 últimas hojas. Aquí, ¿cuántas veces hasta pinté un ojo? Un ojo para indicar que un elemento de circuito tiene 2 componentes, la tensión y la corriente entrando o la corriente saliendo por el terminal positivo de la tensión. ¿Ok? No. Parece gente que ni siquiera vio ese o no tiene ese apunte. ¿Pero por qué no? Por lo que yo estoy viendo últimamente, en este momento hay 17 estudiantes de un curso de 27. 27. Entonces, yo no estoy llamando a lista, pero me estoy dando cuenta. Hay 2 cursos de 27 y otro curso de 24 y otro de 22. En los de 27 llegan 17 y 18, faltando al promedio 10 estudiantes. ¿Ok? Y en el otro, eso sí es peor. En los de 22 y 24, que son por las tardes, asisten 12, asisten 13, asisten 11. El promedio de los que faltan son unos 11 o 12.
¿Ok? Y no se preocupen. De pronto hasta no tienen el libro, ni tampoco se les da por mirar, si faltan a clase, mirar la grabación que están ahí en la oficina. ¿Ok? ¿Ok? Porque de ese, miren las perlas, pero hay dos que prácticamente para mí es un estudiante que nunca ha venido a clase, que nunca ha venido a clase. ¿Cómo es posible que coge todas las resistencias de un circuito? Unas están en serie, otras están en paralelo y una combinación serie-paralelo. No, 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 no. Y las sumas, y las suma todas. Como si todas estuvieran en serie. Bueno, y la última también. Es genial. No. Está bien que se equivoquen, pero a pesar de que aquí se hace advertencias, no hicieron caso. Y yo lo digo ahí, eso fue advertido en clase. Entonces, no la cogen, ¿por qué? Porque no asisten a clase. Y si no asisten, tampoco miren el video. ¿Ok? Tampoco miren el video. Bueno, acá. Bien. Vamos rápidamente a terminar esto. Vamos a hacer rápido. Tercero. Si no fue el tiempo. Tercero. Aquí está. Tercero. En un capacitor puro. Probablemente voy a borrar. En un capacitor puro. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Acá tengo, es un capacitor. Borro. Pongo C. C que Farad. Listo. La relación tensión-corriente no es tensión-corriente, es corriente-tensión. Corriente-tensión. ¿Ok? Y entonces decimos que I de T es igual a C por la derivada de la tensión. Bueno, entonces acá lo que tenemos es la tensión igual a 1 sobre C. ¿Por quién? Por la integral de la corriente. Bueno, la corriente. Bueno, entonces, acá tenemos, hacemos la transformación y entonces aquí me va a dar la corriente I de S. Aquí la constante A sigue constante, pero aquí C y aquí es C. Hacemos acá esta, la transformación de B a A es B de S. ¿Listo? Entonces decimos I de S, I de S igual. Ya no es C,
Ya no es L, es C. Ok. Y aquí es B por E a la ST. B por E a la ST. Y esto vamos a tener la derivada B, E a la ST por S. Y esto es C. Ok. Y entonces decimos que esto es S por C. Pero esto es B. Ok. S por C por la tensión. B de S. Ok. Listo. Entonces, aquí vamos a tener I de S. Ok. Igual a S por C. S por C. ¿Por cuánto? Por esta que es B de S. Ok. B de S. Por consiguiente, la impedancia, tensión sobre corriente, es igual a 1 sobre SC. Por consiguiente, la admitancia es el recíproco de la impedancia y nos va a quedar SC. El recíproco de 1 sobre SC es SC. Y el circuito en el dominio de la frecuencia compleja S, tenemos el capacitor que se expresa por su impedancia 1 sobre SC. ¿Ok? 1 sobre SC. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, si miramos estas dos, I de TC o la derivada de t con respecto al tiempo, y de S, C por S por B de S, llegamos a que S en el dominio de la frecuencia implica el operador de la primera derivada, la derivada con respecto al tiempo. Y si miramos, bueno, aquí falta qué. Ahora, acá es la que, esto no la hemos corregido. La tensión B de S es igual a 1 sobre SC. ¿Por quién? Por la corriente. Ok, por la corriente. Por la corriente. ¿Listo? Entonces decimos, en el dominio del tiempo, BT igual a 1 sobre C por la integral de I de T por el diferencial del tiempo. Y en el dominio de la frecuencia, 1 sobre C, 1 sobre S por I de S. Y llegamos a esto. 1 sobre S en el dominio de la frecuencia implica la operación de la integral. ¿Ok? Lo mismo en la bobina, lo mismo en el capacitor. ¿Ok? Si seguimos con esto, la segunda derivada, por ejemplo, la segunda derivada de una tensión, ¿ok? Implicaría S al cuadrado por quién? Por B de S. Así sencillo. ¿Ok? Listo. S para la primera derivada, S al cuadrado para la segunda derivada
S al cubo para la tercera derivada. ¿Ok? Para la tercera derivada. Bueno, yo llamo la atención en el manejo que tenemos acá. En el dominio del tiempo son con minúsculas y en el dominio de la frecuencia con mayúsculas. ¿Ok? Entonces, hay algunos que dicen esto. ¿Ok? ¿Y de quién? Y de S. Y hay otros que colocan B mayúscula. ¿De quién? De T. ¿Ok? No es I de S. Es I de T. No es B de T. Es B de S. ¿Ok? B de S. Manejen eso horrible. Horrible. ¿Ok? Minúsculas es en el dominio del tiempo. Mayúsculas es en el dominio de la frecuencia. Estos son los correctos. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Y para terminar, no es sino mirar acá un aspecto que tenemos aquí ya en la página, ya vamos. Ok. En la página 96 y más concretamente en la página 97, ¿cómo pasamos con esa tabla del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Si tenemos la columna a la izquierda el dominio del tiempo y a la derecha el dominio de la frecuencia compleja S, una V de T minúscula en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia B de S. Ya no le vamos a echar color a los Azores. I de T en el dominio del tiempo, I mayúscula de S en el dominio de la frecuencia. Una fuente dependiente A B sub 1 de T, A B sub 1 de S mayúscula. La R en el dominio del tiempo, la R en el dominio de la frecuencia. No cambia para nada. En cambio, la L en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, se reemplaza por la impedancia, S por L. Eso es lo que llamamos la impedancia de la bobina. Y en el dominio del tiempo, el valor de la capacitancia C de un capacitor en micromilifarad en el dominio de la frecuencia es por su impedancia. 1 sobre SC. Ohm. En el dominio del tiempo y su X de T, en el dominio de la frecuencia. Perdone, profesor, tengo clase aquí en ese salón. Ah, ok, listo. Gracias. Ok, un segundito. Y su X de T y su X de S, B su X de T, B su X de S, Son las 12. B su O de T igual a B su O de S. Listo. Siempre tengo que esperar. Buen apetito. Ok. Nos Gracias. vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.